Excelente mensaje ese de Sebastián, ¿verdad? Bien estructurado, introducción, cuerpo, ejemplos, testimonios y conclusión, como debe ser un mensaje. No, bien claro, te felicito, Seba. Ya dentro de unos añitos estás ya en el rol de prédica. Y aquí en la alabanza también. Aquí no se escapa nadie. Aquí el que viene sirve. O sirve, pero sirve, ¿verdad? Bueno, hoy toca predicar seguimos en el libro de Daniel. Vamos a estar leyendo el capítulo 8, la segunda parte, versículos del 15 al 27. La semana pasada Oscar desarrolló la primera parte, hoy vamos con la segunda parte de este libro. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo, por esta mañana tan hermosa que hemos pasado. Ayúdanos cada día, Señor, a ser más como tú. Ayúdanos como iglesia, Señor. Está en tus manos esta iglesia. Haz con ella tu voluntad, Señor, y cada domingo con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Yo tengo un tremendo reto cada vez que me paro acá, porque los predicadores que me han precedido, oye, lo ponen a uno a temblar. Oscar, Renzo, Flor, entonces Sandy. Así que los que nos paramos acá tenemos que estudiar bastante. Estudiar, investigar, profundizar en la palabra, porque después de estos titanes que tenemos aquí, predicadores, pararse aquí a decir cualquier cosa no es nada fácil. Por lo que es un gran reto, primero que no se duerman y segundo que podamos predicar y que la palabra se pueda entender como debe ser. Así que vamos a desarrollar esto, como dijo ese personaje de ficción llamado Jack el Destripador. Vamos a desarrollarlo así como lo diría Jack el Destripador. Y ustedes saben cómo lo diría Jack el Destripador, ¿no? Vamos a hacerlo por parte. Entonces vamos a desarrollarlo por parte. Es un mal chiste, ¿no? Pero eso me lo enseñó mi hija Daniela. Un personaje de ficción, ¿verdad? Es solamente ficción. Él como que leía mucho Levítico. Así. Le puse por título Él hará a este mensaje. Y dice lo siguiente, y vamos a ir desarrollándolo por partes. Mientras yo, Daniel, contemplaba la visión y trataba de entenderla, de repente apareció ante mí alguien de apariencia humana. Escuché entonces una voz que desde el río Ulai gritaba: Gabriel, dile a este hombre lo que significa la visión. Cuando él se acercó al lugar donde estaba, me aterroricé y caí rostro en tierra. Me dijo: hijo de hombre, entiende que la visión se refiere al tiempo del fin. Mientras me hablaba, yo estaba aturdido con el rostro en tierra. Entonces me tocó y me puso de pie. Y me dijo: voy a darte a conocer lo que sucederá después cuando llegue a su fin el tiempo de la ira de Dios, porque el fin llegará en el momento señalado. El carnero de dos cuernos que has visto simboliza a los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tiene entre los ojos es el primer rey. Los 4 cuernos que salieron en lugar del que fue hecho pedazos simboliza a los 4 reinos que surgirán de esa nación, pero que no tendrá el mismo poder. Hacia el final de esos reinos, cuando la rebelión de los impíos llegue al colmo, surgirá un rey de aspecto feroz, maestro de la intriga, que llegará a tener mucho poder, pero no por sí mismo. Ese rey causará impresionantes destrozos y saldrá airoso en todo lo que emprenda. Destruirá a los poderosos y al pueblo santo. Con su astucia propagará el engaño, creyéndose un ser superior, destruirá a mucha gente que creía estar segura y se enfrentará al príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana.
La visión de las tardes y mañanas que se te ha dado a conocer es verdadera, pero manténla en secreto, pues para eso falta mucho tiempo. Yo, Daniel, quedé exhausto y estuve enfermo durante varios días. Luego me levanté para seguir atendiendo los asuntos del reino, pero la visión me dejó pasmado, pues no lograba comprenderla. Conociendo que la Biblia se interpreta por sí sola. La Biblia no necesita de interpretación humana. La Biblia Dios la escribió y lo que dice es lo que dice. Hay que contextualizarla, hay que saberla entender, pero tiene una sola interpretación. La Biblia no es lo que yo creo, lo que me parece, lo que tú dices, y salen varias conclusiones o varias elucubraciones de lo que a alguien le pareció que dice la Biblia. Pues no, la Biblia no es de discreción propia. Por eso no vale la pena en ocasiones contender con algo que se interpreta por sí misma. No necesariamente tienes que contender en eso. La verdad absoluta está contenida en la palabra de Dios. No está contenida en nuestros pensamientos, visiones, porque Dios no va a cambiar su palabra por lo que las personas piensan, digan o interpreten. La palabra de Dios es una verdad absoluta, fuera de vanidad, fuera de orgullos, fuera de pretensiones, que parece que es así o que no es así. Pues no, la palabra de Dios se interpreta por sí sola. Entonces vamos a estar conociendo lo que Dios nos dice a través de este texto que estamos estudiando. Daniel 8, que culminamos hoy, nos lleva a como me han dicho mis predecesores, Oscar, Renzo, que es una visión para profecías futuras, en un contexto dado, en profecías futuras, desde las caídas de los imperios babilónicos, medio persas, y con las predicciones que vemos acá, que está escrito en este texto, que son nada alentadoras para el pueblo judío. Son profecías que hablan de imperios nefastos, de situaciones difíciles, duras por las que tenía que pasar el pueblo judío. Y comienza el versículo 15 diciendo: mientras yo, Daniel, contemplaba. ¿Qué es contemplar? Observar. Es más que observar. Es una conexión que tú vas a tener en este contexto que estamos hablando con Dios. Es una conexión que tú tienes divina con el Señor. No es solamente observar, es predisponerte o disponerte a que tú vas a tener un encuentro con Dios. Vas a una relación estrecha e íntima con Dios en un tiempo. ¿Dónde qué debemos hacer? Ayer lo hablaba con Tito un rato esto. Debemos estar dispuestos a tener ese encuentro con Dios. No podemos ejercer una acción de contemplar, pero mira, yo tengo una hora, porque a las 6 tengo que ir a tal parte, tengo que ir a tal sitio. O mira, sí, vamos a tener un encuentro profundo con Dios, pero con el celular acá, alguien está orando, alguien está en una relación con Dios y otras personas con el celular, revisando Instagram, revisando, qué sé yo, tantas cosas que se revisan en el celular. Es una acción que tienes que ir dispuesto, tienes que ir con las expectativas de lo que Dios irá a hacer, de lo que Dios te irá a decir, y es algo que debemos practicar como creyentes. También hablábamos un poquito del silencio, que yo sé que Oscar lo practica, a poder practicar el silencio, poder estar quietos, tener un tiempo con Dios, analizar, reflexionar, contemplar con el Señor. Pero el día a día, las situaciones, lo que está pasando, las cuentas, el carro, los niños, todo ese tipo de cosas, evita y las promueve el diablo precisamente para evitar que nosotros tengamos ese encuentro o esa conexión divina con Dios.
con distracciones, con situaciones que evitan que nosotros lo podamos hacer. Pero imagínense si una iglesia entera dice, vamos a un tiempo de intimidad con el Señor, vamos a un tiempo de contemplación con el Señor y vamos a profundizar y veamos qué tiene el Señor para nosotros como iglesia o qué tiene el Señor para mí en este tiempo que voy a pasar de intimidad con el Señor. Eso sí, los celulares tienen que quedarse fuera. Los relojes tienen que quedarse fuera. Todo debería quedarse fuera para poder entrar en esa intimidad con el Señor. Esto es una acción de contemplar. No solo participan los ojos, sino participa el corazón, participa la mente. Porque a veces vemos pero no observamos. Pero cuando el corazón está allí, cuando la mente está allí, cuando todo nuestro ser está allí, podemos tener esa conexión divina e íntima con el Señor. Algunos ejemplos de practicar la contemplación puede ser la meditación profunda, ese tiempo de rumiar la palabra de Dios, de estar leyendo, de estar allí con el Señor, orando, cantando, llorando, esa intimidad que podemos tener con el Señor. Implican una conexión profunda con el Creador, una buena disposición para preparar esta acción, alegría y estar dispuesto a invertir ese tiempo para estar en conexión con el Señor. Y eso dice Daniel que lo hacía. Daniel dice, yo contemplaba, y sigue diciendo el versículo. Me lo pones allí, man. Mientras yo, Daniel, contemplaba la visión y trataba de entenderla, de repente apareció ante mí alguien de apariencia humana. Dice Daniel, y trataba de entenderla. Se pueden imaginar a Daniel, que era el sabio de los más sabios de ese contexto, tratando de entender algo. Si era difícil para Daniel, imagínense para nosotros poder entender una visión que se presente o que Dios nos presente. Por eso es que de allí en ocasiones irresponsablemente salen ciertas teorías sobre cualquier texto bíblico, ¿no? Porque es un poquito con lo que comencé, una interpretación propia descontextualiza todo contexto bíblico y de allí sale entonces cualquier especulación. Cuando trato de entender, pero no entiendo, pero sin embargo voy adelante diciendo lo que se me ocurre, lo que me parece o lo que yo creo que es. Hay personas que se han atrevido a decir el día, fecha, hora de la llegada del Señor Jesucristo, y eso es sumamente osado hacerlo. Porque nadie dice la palabra que conoce cuándo va a llegar el Señor Jesucristo. Hay señales y van a haber señales, pero el día y la hora exacta dice la palabra que nadie la conoce. Y de allí salen estas teorías de un contexto fácil simplemente porque alguien pensó que era así, de esa manera. Hay tantas cosas ocultas para nosotros que no están en la Biblia o están, pero no están reveladas o develadas para nosotros. Y yo estoy seguro que esto es para cuidarnos, para cuidar la integridad de cada uno de nosotros, para protegernos. Imagínense si alguien realmente llegara a saber cuándo es el día de la venida de Jesucristo. ¿Qué pasaría? Comamos y bebamos. Comamos y bebamos, eso es tesalonicense, los de Tesalónica. Comamos y bebamos. Pasaría un caos en el mundo realmente, sería un caos en el mundo, porque Jesucristo viene tal fecha, tal hora y tal día. ¿Y qué va a pasar? El arrebatamiento, los que creen en la pretribulación, tribulación, los que se quedan, los que se van, todas esas teorías que hay allí. El mundo sería un caos, y más para nosotros los creyentes. Pero yo creo que Dios no nos ha revelado o no nos ha develado tantas cosas para cuidarnos, para protegernos y para proteger a este mundo. De repente, sigue diciendo Daniel, apareció ante mí alguien de apariencia humana. Escuché entonces una voz que del río Ulai gritaba, Gabriel, dile a este hombre lo que significa esta visión. ¿A cuántos de aquí se le ha aparecido un ángel?
¿Cómo sabes tú? Entonces no sabes. Quizás a cuántos de nosotros se nos habrá aparecido alguien, un ángel que el Señor manda y no lo hemos podido identificar. ¿Cuántos de aquí su vida ha estado en riesgo y de repente, oye, milagrosamente salen de eso? ¿Cuántas veces se nos habrán parecido ángeles y nosotros no? No lo sabemos, simplemente no lo sabemos identificar. Porque aquí creemos en los ángeles, ¿verdad? Hay una materia que se veía, creo que era angeología, ¿verdad, profesor? ¿Cómo es? Angeleología. Angeleología. Y les guarda. Diga, profesor. Adelante. Eso, papá. Esa angelita. Te flechó esa angelita. Listo, ya tienes el almuerzo resuelto. Ya te lo ganaste. Ceniza, ayuno todo completo. ¿Qué pasa? Igual, andamos todos agitados, andamos todos, cada uno en lo suyo, cada uno en las cosas, tengo que pagar no sé qué, las cuentas, el carro, la batería, la nevera, la escuela, tantas cosas que no lo vemos, simplemente vivimos más en el mundo material, en las cosas del mundo, que realmente en el mundo espiritual. Porque el día a día nos hace ser así. El día a día nos hace estar más en las cosas, responsabilidades que tenemos que cumplir, que pagar, trabajo, no sé qué más. Y vivimos más en el mundo material que en el mundo espiritual. Pero lo ideal sería poder crear un balance, ¿verdad? Porque igual hay que vivir en el mundo material, vivimos aquí. Y hay que pagar la luz, y hay que hacer mercado, y hay que echar gasolina, y que los cauchos se desgastan, y la batería, y hay que pagar las cuentas, y todo ese tipo de cosas. Y bueno, y gracias a que el primero que dijo, bueno, no, yo no sé, la mujer que me diste, bueno, nos dijeron, bueno, ahora con el sudor de tu frente comerás, porque el cuento hubiese sido otro. Pero siempre, bueno, las mujeres metiendo la pata, pues entonces, bueno, nos echaron la broma, ¿no? ¿Cómo? Yo me quedé sin almuerzo, me voy para casa de Elvis, pues. Comemos allá en tu casa. Pero verdad, el mundo fue creado diferente, ¿no? No fue creado para que trabajáramos, ni para que nos enfermáramos, ni para que muriéramos. Pero bueno, pasó lo que pasó y el Señor dijo, mira, ¿sabes qué? Ahora comerás de tu sudor de tu frente. ¿Y a la mujer qué le dijo? Y la segunda parte me gusta. ¿Cómo dice Flor? La parte más bonita, ¿no? Pero originalmente no era así. No, originalmente no era así. Originalmente fuimos creados de otra manera. Pero bueno, las cosas que pasan. Entonces, el versículo 16 seguía diciendo, escuché entonces una voz que desde el río Ulai gritaba, Gabriel, dile a este hombre lo que significa esta visión. ¿Saben quién era Gabriel? Era un arcángel, ¿verdad? Y fue el mismo arcángel que se le apareció a la Virgen María para anunciarle de su concepción, de su alumbramiento. Fue ese mismo arcángel que se le apareció a esta Virgen María. Era un ser celestial, pero igual creado por Dios. Era un ser extraterrestre, por supuesto, porque no es de esta tierra ni es de este mundo, pero un ser creado por Dios, un ser celestial. Sabemos que hay ángeles y hay arcángeles. Los ángeles son esos que, recuerdan, ¿cómo dice la oración? Ángel de la guardia, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Esa es una de las funciones de los ángeles, guardarnos, guiarnos y protegernos. Eso es bonito, ¿verdad? Ángel de la guardia, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Y, eso no lo escuché. Y no me dejes solo en la última agonía. Qué bonito. En el último respiro. Y los arcángeles, digamos que son jerarquías.
El arcángel está por encima de los ángeles y son enviados para cumplir misiones también, porque tanto los ángeles como los arcángeles son enviados y cada uno con una función específica. Y el arcángel es enviado para cumplir también una misión específica, pero con un rango superior a los ángeles. Y aquí vemos cómo Daniel recibe esta ayuda divina de este arcángel que era de un rango superior. Por lo difícil que fue para él poder interpretar esta visión que Dios le estaba dando. Por cierto, el nombre Gabriel significa Dios es mi fuerza o fuerza de Dios. Así que Gabriela, tu nombre significa Dios es mi fuerza o yo soy una mujer de fuerza de Dios. Así que tiene un nombre muy bonito. Y el versículo 17 sigue diciendo: cuando él se acercó al lugar donde estaba, me aterroricé y caí rostro en tierra. Me dijo: Hijo de hombre, entiende que la visión se refiere al tiempo del fin. Una vez más, vemos a Daniel en una condición de terror. Ya en una anterior también lo hemos visto. O sea, Daniel estaba aterrorizado ante esta situación divina por la que estaba pasando, con la presencia del arcángel Gabriel. No debió haber sido nada fácil para Gabriel ser partícipe de estas profecías. O sea, a Daniel le dijeron: mira, Daniel, esto va a pasar en el futuro. Y no era nada agradable. No es que, mira, va a pasar que el pueblo de Dios va a salir victorioso, que el pueblo de Dios va a ser millonario, que el pueblo de Dios... No, simplemente, mira, lo que le viene al pueblo de Dios, lo que le viene al pueblo judío es algo muy difícil. Y te lo estoy diciendo, es una visión que te estamos entregando, pero quédate calladito. No la digas ahorita, porque es para un tiempo futuro. Hay una visión profética futura revelado a Daniel, pero en un contexto y en un tiempo específico. Esto es lo que creo que nos ha enseñado este libro que estamos estudiando, el libro de Daniel, que se ha utilizado en ocasiones para hablar de la venida de Jesucristo, de las predicciones proféticas que vienen del futuro. Y cada vez estamos aprendiendo y estamos profundizando en lo que significa realmente el libro de Daniel. El mensaje que Dios tiene para nosotros a través de este libro profético de Daniel. Hay una visión futura revelada para Daniel. El ángel Gabriel le explica a Daniel cuál es esta visión, que involucra un carnero, involucra un macho cabrío, involucra los cuernos en una representación simbólica de eventos futuros que van a ocurrir más adelante, pero en un contexto específico. El versículo 18 nos sigue diciendo: mientras me hablaba, yo estaba aturdido, con el rostro en tierra. Entonces me tocó y me puso de pie. ¿Quién lo tocó y quién lo puso de pie? El ángel Gabriel. Hubo un contacto, el arcángel Gabriel. Hubo un contacto físico entre el arcángel y Daniel. Porque ¿cómo estaba Daniel? Estaba en tierra. Sí, estaba postrado, estaba aterrorizado, estaba en tierra. Y el arcángel tuvo que tocarlo y tuvo que ayudarlo a incorporarse. Yo creo que Daniel estaba así. ¿A quién se le ha bajado la tensión aquí? Así como cuando a uno se le baja la tensión, que tú sabes que, oye, te desvaneces, no te puedes levantar, no te puedes parar, andas todo, no sé, todo ¿cómo? Todo desmayado. Anda todo gozado, anda todo desmayado, ¿verdad? Así creo yo que estaba el ángel Gabriel, el arcángel, perdón. Daniel, perdón. Así estaba Daniel, postrado, aterrorizado, estaba, no sé, y cualquiera, ¿no? Imagínense que a usted le aparece, le dan una visión y le aparece un arcángel y le dice: mira, y empieza a hablarle: oye, no está fácil la situación. Aquí lo leemos, ¿no? Pero imagínense que usted esté y le aparece una visión ahí de cosas que van a pasar en el futuro. Oye, no es una cosa así tan fácil, ¿no? Es fácil leerla y es fácil que le echen a uno el cuento, pero vivirla no debe ser nada fácil. Vivirla es algo muy difícil. Y el arcángel vemos que le muestra compasión a Daniel, porque lo ayuda a incorporarse.
por lo que estaba atravesando Daniel, el arcángel no fue indiferente, simplemente no fue pretencioso, superior. Bueno, Daniel, ¿qué te pasa? ¡Párate! No, él lo podía haber hecho. Claro, Daniel, tú eres un hombre sabio, levántate. No, dice que lo ayudó, lo tocó, fue compasivo con Daniel y lo ayudó a incorporarse. ¿Por qué? Porque el arcángel tenía una misión y él debía hablarle a Daniel y él tenía que explicarle a Daniel. ¿Y cómo le explicaba si el hombre estaba en tierra? Con la cara postrada, metido ahí entre las piernas, temblando, aterrorizado. ¿No? Entonces no iba a cumplir la misión que le habían dado. Y él debía cumplir esa misión, que era revelar a Daniel lo que iba a pasar. Y vemos que hubo misericordia en el arcángel, pues lo ayudó a que Daniel se incorporara y pudiera recibir el mensaje. Cuando Dios habla, debemos estar atentos. Cuando Dios habla a través de los medios que Él quiere. Si usted está dormido, soñoliento, anda por ahí, ¿cómo decía el dicho popular? Cuando uno anda por ahí, tú sabes, todo perdido. ¿Cómo? No, zarataco es ya cuando tú estás, tú sabes, prendión. Turulo, sí, cuando andas turulo, cuando andas por ahí, oye, soñoliento, como zombie, sí, Dios te habla y tú, ¿qué? Estás perdido en el espacio, ¿no? Estás en otra dimensión. Por eso debemos estar atentos, apresto, dice la Biblia, mira, está atento, está pendiente, pila, apercibido. Y cuando los ángeles se nos aparezcan más todavía, ¿no? Y cuando Dios nos habla, no podemos estar con la cabeza en tierra, agachados, con una llorantina todo el tiempo, con una quejadera todo el tiempo, porque entonces, ¿qué mensaje vas a recibir de Dios si tú lo que estás es todo el tiempo con una quejadera? Si lo que estás todo el tiempo es con una lloradera, con una llorantina todo el tiempo. Nada, tienes que estar apresto, apercibido. Los tiempos pasan, las cosas son estadios, son estancias de tiempo. La cosa no dura para siempre. Lo que dura para siempre es ¿qué? La palabra. Y nosotros también, porque nosotros somos eternos. Esto se queda, pero lo demás se va para la eternidad. Pero las cosas, las circunstancias y las situaciones tienen un tiempo. Las cosas pasan. Por más difícil que sea la cosa que esté pasando, creo que algo así nos hablaba Oscar, ¿verdad? La semana pasada. Las cosas pasan, tienen un tiempo. Gracias a Dios, sí. ¿Que es duro? Sí, bueno, ¿qué vamos a hacer, pues? A veces las cosas son duras, pero hay que esperar, confiar y las cosas van a pasar. Y confiar, creer en el Señor, que todo tiene un tiempo para las cosas de Dios. Y el versículo 19 dice, y me dijo, voy a darte a conocer lo que sucederá después cuando llegue a su fin el tiempo de la ira de Dios, porque el fin llegará en un momento señalado. Punto 1, le dará a conocer. Punto 2, algo sucederá. Punto 3, cuando termine el tiempo descrito y llegue el momento, será señalado. Punto 4, allí terminará el tiempo de la ira de Dios. Estas son las 4 premisas que el arcángel está diciendo a Daniel. ¿Qué más sabemos hasta ahorita? Más nada, porque sabemos únicamente lo que está ahí. Lo que nos ha dicho la Biblia, lo que nos ha dicho Daniel a través de lo que escribió. Es hasta el momento lo que sabemos. El versículo 20 sigue diciendo, el carnero de 2 cuernos que has visto simboliza a los reyes de Media y de Persia. ¿Recuerdan quién era rey de Media y de Persia? Tarea. Comenzó con Ciro y terminó con Darío III. Correcto, 20 puntos, profesor. Comenzó con Ciro y terminó con Darío. Acá empieza la revelación, esta es la segunda parte. Acá empieza la revelación de esta profecía a Daniel por medio del arcángel Gabriel. La primera parte es la que vimos ahorita. Ahorita viene la revelación de la profecía. La segunda parte de este texto que estamos leyendo.
El versículo 21, el macho cabrío es el rey de Grecia. Creo que lo mencionaste el domingo pasado, ¿no? Que ellos tenían un distintivo, que era un carnero. Un macho cabrío era el de Grecia, un macho cabrío, y el carnero. El carnero era de Medio Persa, acá está más adelante, ¿verdad? Que eran como sus sellos, ¿recuerdan? Así como este anillo que tenían los reyes, esos anillos que firmaban. Era lo que en el estandarte, era lo que los distinguía. Acá estamos hablando de Alejandro Magno, también lo comentó mi hermano Oscar la semana pasada, quien fue el que conquistó todo el imperio medio persa y liderizó un gran ejército de Grecia. Está hablando del imperio liderado por Alejandro Magno, el imperio de Grecia. El versículo 22 nos sigue diciendo: los 4 cuernos que salieron en lugar del que fue hecho pedazo simbolizan a los 4 reinos que surgirán de esta nación, pero no tendrán el mismo poder. Alejandro Magno, se dicen muchas cosas, ¿no? Incluso creo que se dice que era afeminado, que era homosexual. Yo no lo sé. Son cosas que dicen allá. Pero sí se dice que fue un hombre sí se sabe que fue un hombre que murió muy joven, murió a los 33 años de edad. No dejó heredad, no dejó descendencia, y vemos cómo su reino se dividió entre estos 4 generales que aparecen acá, que son los 4 cuernos más pequeños, con menor poder, porque no tuvieron la fuerza y no tuvieron la extensión de tierra que pudo conquistar Alejandro Magno. Fue un hombre brillante, un estratega militar. Bueno, conquistó desde Grecia hasta la India, y por ese camino fue que conquistó a los medio persas también. O sea, fue un tremendo estratega militar. El versículo 23, hacia el final de esos reinos, cuando la rebelión de los impíos llegue al colmo, surgirá un rey de aspecto feroz, maestro de la intriga. ¿Saben qué me llamó la atención de este versículo? Cuando la rebelión de los impíos llegue al colmo. ¿Se pueden imaginar eso? Cuando la rebelión de los impíos llegue al colmo. Eso es un desastre. Porque cuando decimos, oye, hasta el colmo, o la expresión colmado, me tienes al colmo, me tienes hasta el colmo, cuando ya estás hasta acá, cuando ya no puedes más, cuando la situación es insostenible, cuando ya está tan difícil que mira, ya me tienes hasta el colmo. Imagínense cuando la rebelión de los impíos llegue hasta el colmo. Algo insostenible. Ya no habrá más tolerancia para lo que pase cuando la rebelión de los impíos llegue al colmo. Entonces vienen de una rebelión de impíos. La gente hasta aquí, ya hasta el colmo. Y entonces ahora ¿qué pasa? Va a surgir un rey de aspecto feroz, maestro de la intriga. O sea, qué pobre gente. Salen de algo malo, de algo que los tiene colmados, y resulta que va a aparecer algo peor. O sea, algo más difícil. De verdad que no puedo imaginar cómo sería esta rebelión de los impíos. Pero dice que este hombre que va a surgir lo describe lo más malo que puede haber. Imagínense un hombre malo, peor que eso, peor de lo que usted puede imaginar. Este hombre que iba a aparecer, feroz, mentiroso, tramposo, tracalero, intrigoso, asesino, perseguidor, lo peor de lo peor lo tenía este hombre. O sea, lo que usted se puede imaginar, imagínese algo peor que eso. Y a esta gente, bueno, le tocó vivirlo, ¿no? Se resume acá la aparición de este hombre opresor llamado Antioquio IV Epifanes. Un tipo que, por lo que hemos leído, lo que hemos estudiado, es un arquetipo del anticristo. O sea, lo peor de lo peor. Un arquetipo del anticristo. Esto es como esas películas de ciencia ficción, donde son mundos paralelos, ¿no? Porque está dando el contexto
para cuándo sucederá, cuando se levantará este rey. Pero a su vez nos está dando a nosotros un modelo de cómo será el anticristo, que cuando llegará, no sabemos si será en nuestra generación o en las generaciones futuras, pero de que va a llegar, va a llegar. Entonces como mundos paralelos, ¿no? Como esas películas de ciencia ficción. Te lo estoy diciendo a ti en tu contexto, pero también va para un contexto futuro, para un mundo futuro. Hombre de aspecto feroz, que quería opresor y que quería acabar con los judíos. Nos comentó la semana pasada nuestro hermano Oscar que el hombre profanó el templo, puso una estatua ahí de Zeus. Creo que prohibió la circuncisión, prohibió el Shabbat, o sea, prohibió las prácticas propias de los judíos y los ritos propios de los judíos y lo más sagrado para ellos, que era el templo y lo que ellos hacían. Imagínense que alguien llega a Venezuela y quiere invadir nuestro país y nos quita la cultura, nos quita nuestro idioma, nos quita nuestra costumbre, todo lo que somos los venezolanos, y nos quiere convertir en otra cosa. Y si llegamos a practicar las costumbres, el idioma o algo, nos matan, nos asesinan. Si usted llega a cantar el cumpleaños feliz, el venezolano, ese que dura como 15 minutos, está asesinado. Prohíben la arepa, exacto. Nos ponen que pan, baguette, pan francés. Nos cambian la cultura. Eso querían hacer con los judíos. Cambiarlo, quitar la mente y helenizarlo. O sea, ahora no van a ser judíos, ahora van a tener una cultura griega. Los querían helenizar por completo, quitarlo, borrarlo. Y querían borrarlo de la faz de la tierra. ¿Cuánta gente no ha, en el transcurso de los años y en la actualidad, no ha querido borrar al pueblo judío de la tierra? Ahorita, lo estamos viviendo ahorita. ¿Qué dijeron algunos de los enemigos del pueblo judío? Los vamos a borrar de la faz de la tierra. Fue público, lo dijeron. ¿Y qué pasó? Ahí está. Y si llega a pasar, cerramos las puertas de esta iglesia, y me imagino que muchas cerrarán también, porque Dios dijo que eso nunca podría pasar y que eso nunca va a pasar. Si llega a pasar, cerramos las puertas de la iglesia, pero nunca va a pasar. Los que han tratado de exterminar al pueblo judío desde hace, no sé, 3.500 años. hasta ahorita, en la actualidad, las guerras que hay, nunca lo podrán hacer. Y esto lo quería hacer este hombre Antíoco IV de Epifanes. Sigue diciendo el versículo 24. Dice que será poderoso. Dice que será causante de destrozos. Dice que será victorioso. Que será en todo lo que emprenda, será victorioso. Dice que será un destructor. ¿Buenas noticias? No. Dice que a eso se enfrentarán. Y a eso se enfrentaron y a eso se enfrentarán. ¿Quiénes? No sabemos. Pero algo así será lo que va a suceder. Versículo 25 dice que será astuto. Dice que será mentiroso. Dice que se creerá superior. Dice que será un destructor. Y dice que será un guerrero. Y dice que se enfrentará al príncipe de los príncipes. ¿Quién es el príncipe de los príncipes? Jesucristo. Entonces ahí nos está hablando de palabras mayores. Nos está hablando de... Es correcto, una guerra a nivel espiritual futura. Se enfrentará a Jesucristo. Se enfrentará al príncipe de los príncipes. Y fíjate cómo lo describen: astuto, mentiroso, se creerá superior, será un destructor y será un guerrero. Pero dice que el mismo Dios se encargará de destruirlo. Y allí está nuestra esperanza. Que Dios lo va a destruir.
que Dios es un Dios poderoso y un Dios protector, el Dios que siempre va a salir victorioso. ¿Cómo le fue a esta gente con este hombre? Mal, malísimo. ¿Y por qué este hombre estaba allí? ¿Por qué Dios permitió que un hombre tan malo oprimiera a su pueblo de tal manera? Pudiera ser por la desobediencia, pudiera ser una de las premisas, pero ¿por qué Dios lo permitió? Esa pregunta es como la que se hace mucha gente. ¿Y si Dios es tan bueno, por qué los niños se mueren? ¿Y si Dios es tan bueno, por qué permite que haya terremotos y haya muertes? ¿Y si Dios es tan bueno, por qué? ¿Y si Dios de verdad existe, por qué? Esas preguntas tienen respuestas. Sí, libre albedrío, decisiones, desobediencia, la entrada del pecado al mundo. Pero son realidades de la vida. La vivieron ellos, cada uno vive su propia realidad y en un futuro también se vivirá. También sabemos de este hombre, Antíoco Epifanes, que murió era un hombre guerrero, tenía 51 años cuando este hombre murió. Sigue diciendo el versículo 26, esta visión es verdadera. Esta visión no ocurrirá en los tiempos de Daniel. Se le pide a Daniel que la mantenga en secreto y en su momento será dada a conocer para nosotros. Este es el momento porque usted la está conociendo ahorita. Parte de eso la está conociendo usted ahorita. De esta visión que ocurrió, de lo que Daniel escribió. Y parte de eso la estamos conociendo nosotros ahorita en la actualidad. Versículo 17, yo Daniel quedé exhausto y estuve enfermo durante varios días. Luego me levanté para seguir atendiendo los asuntos del reino, pero la visión me dejó pasmado, pues no lograba entenderla. Imagínense la carga emocional que recibió Daniel cuando recibe esta visión. Y de paso le dicen, no la puedes decir, tienes que quedarte callado. O sea, tienes que guardártela para ti. El estrés de Daniel debe haber sido, no sé, de 1000%. Al experimentar tal visión se enfermó y no poderla contar a nadie. ¿Usted es capaz de mantener un secreto? ¿Cuántas acá son capaces de mantener un secreto? No, pero yo dije cuántas. No dije cuántas. ¿O cuántos acá somos capaces de mantener un secreto? Me van a decir después, ¿cómo es que se llaman los que son así contra las mujeres? Tienen un nombre, ¿no? Misógeno. No, estoy echando broma, por supuesto. Aunque la casa se hace lo que yo diga. Pero todos echando broma, todos jugando. Por supuesto. Definitivamente no va a almorzar. No, pero lo que experimentó Daniel debe haber sido tremendo, ¿verdad? Que una visión, un arcángel, una visión de destrucción, una visión del futuro, una visión de lo malo que va a pasar, debe haber sido tremendo lo que experimentó este hombre. Y de paso, mira, tienes que guardarlo. Y después cumplir con sus funciones, ¿sí? Y este secreto dando vuelta en la cabeza de Daniel, lo que va a pasar. No me aguanto, tengo que contárselo a alguien, tengo que decírselo a alguien. ¿Cómo hago? Yo te lo voy a decir, pero no se lo digas a nadie. ¿Han escuchado eso? Yo te lo voy a decir, pero a ti nada más. No se lo digas más a nadie. No se lo digas a más nadie. Y el Daniel ni siquiera poder hacer eso, ¿no? Guardándose eso. Wow, debe haber sido tremendo. Pero ahí nos da una enseñanza también, de que Dios le confía sus cosas más profundas solamente a aquellos que son capaces de poder retenerlas.
aquellos que son obedientes, aquellos que, mira, quédate callado, me quedo callado. Porque Dios no le confía sus cosas a cualquiera. Tienen que haber sido hombres como Daniel y mujeres también que aparecen en la palabra de Dios. Confiables, seguros, estables, no chismosos, no habladores, no hablachentas, sino hombres y mujeres de Dios. O sea, no cualquiera está capacitado para llevar unas situaciones tan duras y tan difíciles como la que Dios reveló a Daniel. Y Dios conoce a cada uno de nosotros. Un hombre sabio, entendido, experimentado en temas de visiones y sueños, y fue contundente para Daniel todo lo que pasó. Dios le encomienda a aquellos que pueden resistirse fieles y firmes en el Señor. Y sin duda Él sabe a quién dársela. Esta visión, ya finalizando, podría decirse que es un modelo para lo que va a suceder en el futuro, las generaciones futuras. A mí en lo particular, este texto ha sido muy difícil para mí. Creo que es uno de los más difíciles durante tantos años que llevo predicando, poder desarrollar este texto del libro de Daniel. No es fácil el libro de Daniel, no es fácil entenderlo, no es fácil predicarlo, no es nada fácil, es un libro muy difícil. Como decía, creo que fue Renzo que dijo alguna vez, ¿no? que es un libro para academia, para seminario, porque no es nada fácil entender. Mire, yo llevo más de 20 años predicando y nunca me había encontrado con un texto tan difícil para mí poderlo estudiar. En más de 20 años que yo llevo predicando, por lo menos una vez al mes. Es un libro difícil, pero es un libro que tenemos que estudiarlo, un libro que debemos entenderlo, porque la palabra de Dios dice que debemos escudriñarla, debemos entender la palabra de Dios. Y es responsabilidad de cada uno, es responsabilidad de cada quien en casa profundizar en la palabra de Dios, poder escudriñar la palabra de Dios a profundidad. Esta visión sabemos también que es para el futuro. En lo particular me enseña este texto que Dios no miente, que Dios es claro, que Dios en su palabra es claro y que Dios no miente. Que pasaremos por situaciones difíciles, claro que sí, mientras estemos en este mundo, pero Dios no miente. Que cuando sea el tiempo de este hombre malo, de este anticristo, del sello de la bestia, de la hambruna, de la gran tribulación, del fin de los tiempos, allí el Señor saldrá vencedor. Y aún en los tiempos malos, aún en los tiempos difíciles, el Señor estará con nosotros, estará con su iglesia en medio de cualquier situación. Yo sé que la vida para muchos no es fácil, para muchos es difícil la vida. Hay un refrán que decía, algunos nacen con estrellas y otros nacen estrellados. Y a los que le nacen estrellados, la vida les dura. ¿Por qué nacemos estrellados? No lo sé. Bendición para los que nacen con estrellas. Pero la vida no es fácil. Hay momentos que son de relax, que son de alegría, que son de gozo. Y estos momentos de iglesia, estos momentos de alabanza, de entre hermanos, entre familias, son momentos de delicias, momentos que nosotros debemos aprovechar y que son una sola vez a la semana, hora y media, 2 horas. Porque mañana viene la realidad y ahora también. Hoy es un día de elecciones en nuestro país. Hay también expectativas en la calle, qué pasará, qué no pasará, todo ese tipo de cosas que vivimos los venezolanos. Que Dios guarde a cada uno de los venezolanos del bando que sea. Que Dios los proteja y Dios nos guarde y guarde este hermoso país. Pero son difíciles, son situaciones bien difíciles. Guerras. ¿Cuáles son las guerras actuales que hay en el mundo que usted conoce? Siria, Ucrania, Rusia, Gaza, Israel, Sudán, Siria, Yemen, en el Congo. Yo estuve averiguando una cosa por allá que se llama Nagorno-Karabaj. Eso suena todo raro, pero eso está en guerra por allá. Myanmar también está en guerra. Actualmente el mundo está en guerra. Estados Unidos es un país en guerra permanente, un país que está permanentemente en guerra. Lo que pasa es que viven en una burbuja allá
Ay, Disney, Mickey, y todo metido en una burbuja allá, y qué chévere, y el Green American, el sueño americano, todo eso. Pero es un país que está constantemente en guerra. Un país que si se descuida, mira, las bombas les caen ahí adentro. Las guerras, el mundo está completamente en guerra. Pero damos gracias a Dios porque nosotros tenemos una ciudadanía que no es de este mundo. Tenemos una identidad que no es de este mundo. Que vivimos en este mundo, claro. Que pasamos vicisitudes, claro. Que pasamos situaciones, claro. Unas buscadas y otras ganadas. Pero claro. Pero sea como sea, si somos del Señor, el Señor te va a guardar. Si somos del Señor, el Señor te va a cuidar. Solamente apropiate de esa ciudadanía, de esa identidad y ten presente que todo es pasajero. Que nuestro pasaporte va a decir el pasaporte del cielo. Que allá en la visa, ¿cómo se llama? Donde le sellan uno la visa, en la embajada, en consulado, migración, va a ser aprobado. Va a tener un par de angelitos así. La visa del cielo y el arcángel Gabriel, esa es la visa que nosotros debemos tener, la que debemos mantener, la vitalicia, la verdadera, porque esa es nuestra identidad. No, exacto, que no se vence. A veces se ensucia, pero bueno, podemos limpiarla, todo queda parte de nosotros. Limpiarla y bueno, quitar el sucio, la cosa y que vuelvan a brillar ese sello y esa identidad que tenemos en la ciudadanía. Donde disfrutaremos la nueva Jerusalén, la tierra, el cielo nuevo. Dice que el mar es de cristal, imagínense. Calles de oro, mar de cristal, una belleza. Ahí está nuestra verdadera ciudadanía, ahí está nuestra verdadera identidad. No hay enfermedad, no hay hambruna, no hay este tipo de guerra, no hay necesidad. Pero mientras estemos acá, bueno, hay que echarle pichón, hay que echarle pichón a las cosas, enfrentar las situaciones, ser luz, predicar la palabra de Dios, dar testimonio y hacer lo mejor que podamos en nuestra vida. Ser buenos ciudadanos, ser de ejemplo, ser bondadosos, ser generosos, ayudar al prójimo, ser buenas personas, porque ser creyente es eso, es parte de ser eso. Ser buenas personas, ser buenos ciudadanos. Demostrar al mundo que somos diferentes, demostrar al mundo que tenemos una ciudadanía diferente. No somos superiores a nadie, pero somos salvos y somos eternos. Eso es ser creyente, eso es ser del Señor. No partícipe de cosas que no convienen, no andar metido en cosas que no nos convienen, que no edifican, sino todo lo contrario. Que sean actuaciones de bendición, que sea de testimonio para las personas. No necesitamos ser santurrones. Somos santos porque Dios dice que somos santos, pero no necesitamos ser santurrones y santurrones. No necesitamos evidenciar lo que no somos, sino que la gente nos conozca por lo que realmente somos. Imperfectos, que nos equivocamos, que cometemos errores, pero que Dios nos perdona. Que su palabra es fiel y verdadera y que el Señor está con nosotros en cada momento de nuestras vidas. Y yo quiero finalizar como puso mi hermana Betsy en su tesis, que la palabra de Dios nos recuerda, y cuando tú lo leíste me encantó, que dice en Mateo: vengan a mí todos aquellos que estén cargados y cansados, y yo los haré descansar. Porque dice el Señor: porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Así que descansemos en Él, entendemos la palabra de Dios a través de Daniel, lo que vino y lo que vendrá, pero Dios es fiel y Dios hará. Que Dios les bendiga, iglesia.